Ok, perfecto. Iniciamos formalmente, damas y caballeros, en el encuentro programado para esta oportunidad en base al calendario de actividades de encuentros de clases en vivo programado para este día, unidad 2, 22 de marzo, ¿verdad? En el lapso de tiempo de 7 a 9 de la noche, el desarrollo de la clase con el respectivo enlace. Una vez finalizado, se les compartirá el enlace de la videoconferencia, así como se hizo la semana anterior, para que tengan ustedes el material de consulta, ¿verdad? En cuanto al video de la clase. Como hemos mencionado, el detalle relativo al contenido a revisar en esta oportunidad es la unidad 2, donde ampliamos un poco más los temas después de haber visto la parte introductoria que estuvimos revisando en la semana anterior, los primeros acercamientos a lo que era la disciplina. Ahora vamos a ver lo que es la unidad 2, que tiene que ver con todo el preámbulo, con toda la base teórica sobre la cual nos vamos a sustentar para el desarrollo de esta y la siguiente jornada, que es la de la próxima semana, que tiene que ver con el apartado de la evaluación. Es decir, vamos a aprender a asignarle valor a los distintos tipos de activos financieros y reales con los que se trabaja en una empresa para efectos de su normal funcionamiento. ¿Por qué es importante? La evaluación es clave, es importante, es básica de conocer, porque esta no es más que el proceso de asignar un valor económico a un activo, indistintamente se trate de un activo financiero o real. Brevemente, un activo financiero es un instrumento mediante el cual se puede obtener algún tipo de financiamiento. Y el instrumento puede ser un instrumento de deuda o un instrumento de capital contable. Ya más adelante ampliaremos. En el caso de los activos reales, son los que tienen que ver con propiedad, planta y equipo, o lo que conocemos como activos fijos, ¿verdad? Lo que constituye nuestra base productiva. Entonces, dejo esa connotación para aclarar la diferencia entre un activo financiero y uno real. ¿Por qué? Porque en función de su naturaleza, indistintamente se trate de uno o de otro, se espera que ese activo genere un rendimiento en el futuro. Y por lo tanto, la evaluación consiste en determinar ese valor que ese activo va a poder ofrecer a lo largo de un horizonte de tiempo durante la vida de inversión que se trata. Por lo tanto, en este momento vamos a conocer los diferentes modelos de evaluación para medir el valor de los principales instrumentos financieros, que generalmente son como los más comunes usados en la empresa, en este caso los bonos y acciones. Y ampliamos el uso de los modelos de evaluación hacia los activos reales, como premisa para ser utilizada con más detalle en la evaluación de proyectos de inversión. Es decir, adelantándome un poco en los contenidos a desarrollar, en la próxima jornada vamos a entrar de lleno a la evaluación de proyectos de inversión. ¿Ya? Vamos a conocer un poco sobre algunos elementos de su formulación, estructuración y el detalle de las evaluaciones, pero sobre todo vamos a aprender a asignarles valor, ¿verdad? Pero para ello, ¿qué necesitamos? El fundamento que vamos a ver en esta semana. Por eso es necesario comprender la dinámica de evaluación de mercado y cómo este cambia constantemente, ¿verdad? El adecuado uso de estos modelos va a permitir al administrador financiero no solo medir, sino crear valor para los propietarios de la empresa. Es decir, recordemos que nuestra responsabilidad como financistas en el futuro es garantizar el máximo rendimiento posible para los dueños del negocio. Por lo tanto, además de aprender a medir el valor de un activo, tenemos que ser capaces de crear valor para la empresa. Las habilidades a desarrollar tienen que ver con identificar los modelos clave del modelo básico de la evaluación. Segundo es aplicar ese modelo a los bonos para determinar sus implicaciones. Tercero, calcular y explicar el rendimiento al vencimiento de un bono, que esta es una premisa específica de ese tipo de instrumento financiero. Cuarto, comprender el concepto de eficiencia de mercado. Y quinto, emplear distintos modelos de evaluación de acciones comunes según su naturaleza, ¿verdad? Entonces, los contenidos de desarrollar básicamente son tres, que tienen que ver con la evaluación de activos financieros, ¿verdad? Los que dijimos, que eran instrumentos creados para efectos de obtener financiamiento. Y pueden ser bonos, que habíamos hablado de que eran instrumentos de deuda, y capital contable o acciones. 2, vamos a platicar del equilibrio del mercado de acciones. Y 3, vamos a tener los primeros acercamientos
a los modelos de evaluación de activos reales o tangibles. Aquí tenemos el material de estudio y las actividades a desarrollar. Sobre las actividades, igual que la dinámica de la clase anterior, vamos a explicarlas más a detalle una vez finalicemos la discusión. Y para efectos de recordar cómo es la nomenclatura y la interacción por acá, en la plataforma tienen ustedes aquí también el material de formato navegable, ¿verdad? Para que ustedes puedan revisarlo, así como también en formato descargable, para que ustedes lo puedan andar en su terminal móvil o en su ordenador. En el caso de la unidad 2, tenemos la evaluación de proyectos de inversión en conceptos de evaluación, y aquí están los distintos contenidos, ¿verdad? Lo que hablábamos de la evaluación de activos financieros, bonos y acciones, ¿verdad? Como primer contenido, aquí está toda la información que ustedes pueden requerir para su revisión. Después está el apartado del equilibrio del mercado de acciones, donde ampliamos un poco más los elementos que tienen que ver con el ámbito de las acciones como tal. Después entramos al apartado de la evaluación de activos reales o tangibles, ¿verdad? Para efectos de ir ampliando la utilización de los modelos ya en aquellos tipos de activos derivados de la propiedad, planta y equipo. De ahí tenemos el glosario de términos, que siempre se recomienda, ¿verdad? El sano consejo que se da de que lo revisen previo al desarrollo de la actividad de evaluación en línea, porque tiene mucho que ver con ella, ¿verdad? Para efectos de que tengan más frescos los conceptos, más presentes los términos, para efectos de que ustedes puedan tener mayor oportunidad de sacar una mejor ponderación. Igual se comparten los recursos complementarios, nuestros confiables textos guías, ¿verdad? Todo en formato digital, y 2 videos. Un video que habla de la valoración de bonos y otro de la valoración de acciones. Y la actividad formativa que se debe de realizar al final, que no tiene ponderación, pero sí es necesario elaborarla. Así, brevemente, es el detalle del contenido de la unidad acá, en lo que es la plataforma. Pero como dijimos en su momento, para volver más dinámico y más ameno nuestro encuentro, nos vamos a apoyar en una presentación en Excel para efectos de que tengamos la presentación de los contenidos y la información relativa a lo que es el tema. Antes de iniciar, damas y caballeros, recordarles de que siempre se les recomienda, ¿verdad?, que el ingreso a los encuentros virtuales sea a través de su correo institucional para evitar cualquier tipo de problema o inconveniente en términos de tener que esperar a que se les permita ingresar a la sala, ¿verdad?, para que puedan formar parte de los compañeros que están ya conectados. Igual, a la hora de elaborar la evaluación en línea, se recuerda, ¿verdad?, de tener que hacerla mediante la herramienta Proctorizer para evitar inconvenientes o que les esté pidiendo código para hacerlo. Y tercero, los lineamientos que siempre damos al principio, ¿verdad? Primero, de que se les pide por favor que saquemos el máximo provecho de estos encuentros, considerando la oportunidad que ustedes tienen en cualquier momento de hacer sus consultas, emitir opiniones o emitir sugerencias, ¿verdad? Asimismo, si en caso ustedes estiman pertinente que no se detenga la exposición durante la presentación y las dudas que puedan haber se pueden ventilar al final, pues bienvenido sea, no hay problema. Sin embargo, lo importante es que aprovechemos estos espacios para efectos de que ustedes pues le saquen el máximo provecho a lo que estamos discutiendo, alguna duda, inquietud o algo que haya que ampliar sobre el tema. Muy bien, definiendo eso entonces, damas y caballeros, el objetivo de la reunión de esta oportunidad es conocer los distintos métodos y modelos de evaluación y la aplicación de estos para los distintos tipos de activos, tanto financieros como reales. ¿Ya? Entonces, formalmente, damas y caballeros, iniciamos. Los contenidos, como ya lo platicamos al momento de entrar a la plataforma, tienen que ver 3 grandes temas. Primero, evaluación de activos financieros. Bonos, que es el instrumento más común del uso de deuda, y acciones o capital contable. Después tenemos que hablar del equilibrio del mercado de acciones, donde ponemos un poco en contexto, ¿verdad?, todas las implicaciones que tienen que ver con la forma de medir el valor de una acción. Y finalmente presentamos un pequeño acercamiento de la aplicación de los modelos de evaluación a los activos reales o tangibles. Entonces, el primer tema a desarrollar es la evaluación de activos financieros. Es de recordar, como un primer acercamiento, como una primera línea base sobre la cual vamos a estar trabajando, es de que los diferentes modelos de evaluación a revisar
pueden parecer muy directos o muy aplicados, ¿verdad? Según su naturaleza, pero el uso de estos modelos es más un arte que ciencia. ¿Por qué? Porque la característica del modelo es que es una herramienta ya dada en función de unas variables que solamente se sustituyen, ¿ya? Y en función de eso usted tiene un resultado. Perfecto. Pero ¿dónde? Eso es el apartado de la ciencia. Pero ¿dónde está el apartado del arte? Tiene que ver con la iniciativa, tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con el aspecto cognitivo de aquel que aplica el método de evaluación. Porque la premisa fundamental aquí no es saber cómo se aplica un modelo, sino saber cuándo utilizarlo correctamente y sobre esa base tomar sus mejores decisiones. ¿Por qué? Porque la clave para el uso de un modelo, indistintamente su naturaleza, es desarrollar buenas premisas. ¿Qué es lo que da una premisa? La experticia previa que se tenga, ¿verdad? En base a algunas aplicaciones, algún conocimiento anterior que se haya tenido de alguna familiarización con estos métodos, aquel hándicap o aquel desempeño que se haya tenido a lo largo del tiempo en materia de la utilización de los mismos o la experiencia adquirida en algún apartado laboral o en algún apartado técnico, ¿verdad? Eso es lo que desarrolla buenas premisas. Cualquier persona puede ser capaz de aplicar correctamente un modelo. Donde estriba el desafío es en aplicarlo correctamente. ¿En qué en términos de qué correctamente? Cuándo un modelo debe ser aplicado y cuándo no. Y sobre esa base tomar la decisión. Más adelante vamos ya a ampliar cuando estemos viendo cada uno de los modelos. Entonces, teóricamente hablando, de hecho, la mayoría de autores de finanzas coinciden en que el valor de cualquier activo se puede expresar en términos generales de la siguiente manera. VP, que sería el valor presente, ¿verdad? Del valor de cualquier activo, es igual al flujo de efectivo del periodo 1, entiéndase por periodo, mes, semana, trimestre, año, etcétera, ¿verdad? Periodo, dividido entre el factor de descuento, 1 más I, más el flujo de efectivo del periodo 2, descontado sobre ese factor del periodo 2, y así sucesivamente hasta llegar al flujo de efectivo N, que es el último, dependiendo del horizonte de vida que tenga el activo. Pueden ser 10, 100, 1000, las que sean, ¿verdad? En cuanto a cantidades según periodo. ¿La clave cuál es? Que el modelo exige descontar cada uno de esos flujos en términos de un rendimiento esperado para traer ese valor al día de hoy. Entonces, como decíamos, lo primero que vamos a revisar es cómo se saca el valor de un bono, o sea, o su precio actual de un bono. ¿Por qué se parte de la premisa de usar los bonos? Como lo hemos mencionado. Los autores de finanzas, como parten de su realidad ahí en la economía de primer mundo de Estados Unidos, la mayoría, por no decir todas, las corporaciones, o lo que aquí conocemos como sociedades anónimas, ¿verdad? Por sus beneficios fiscales, las corporaciones en Estados Unidos casi siempre, en su mayoría de los casos, recurren a la emisión de bonos para obtener financiamiento. Es decir, el uso de préstamos bancarios no es muy utilizado en el mercado norteamericano, pero, pero pueden darse algunas excepciones, ¿verdad? En su momento se puede platicar, pero metodológicamente hablando y pedagógicamente hablando, todo autor de finanzas norteamericano parte de la premisa que la primera fuente de financiamiento para el uso de deuda es el bono. Entonces, por eso partimos de ahí. ¿Y qué es un bono? Recordando un poco su concepto. Es un instrumento de deuda a largo plazo emitido por un negocio o una entidad gubernamental con el objeto de obtener recursos de capital, en español para financiarse, ¿verdad? En el caso de un bono, los flujos de efectivo consisten en pagos de interés durante la vida del bono más una devolución del capital solicitado en préstamo al vencimiento. La fórmula a utilizar es la siguiente. Pueden ver ustedes que no difiere mucho de la fórmula o del modelo básico de evaluación, con la diferencia que aquí ya se cambian algunos valores. Aquí tenemos INT 1 entre un factor de descuento. Aquí le ponemos 1, pero solo para fines pedagógicos. Recordemos que todo valor elevado a la 1 es el mismo valor, entonces por eso este 1 no se pondría, pero se coloca para efectos de identificarlo. El periodo que tiene que ver con el valor 2 y el periodo que tiene que ver con el valor 3. Entonces, ¿dónde
INT es el interés que el bono paga en el periodo. Es declarar, un bono tiene por característica que al momento de ser emitido y ofrecido en el mercado, en el bono, en la cara del bono, por decir así, va escrito un valor en términos de rendimiento. Ese rendimiento es el rendimiento que el emisor o el que emite el bono está obligado a pagarle a la persona que se lo compre. ¿A qué nos referimos? En este caso, por ejemplo, a alguien se le ocurre emitir un bono, ¿verdad? Y el bono se le estipula que va a darle un rendimiento del 10% al que lo posea durante el tiempo de vida del bono. Entonces, este INT es el interés que el bono paga en el periodo, pero este INT que es un valor expresado en dólares. O sea, esto es lo que sustituye el famoso flujo de efectivo, ¿verdad? Que es un valor en dólares. Y es la tasa promedio de rendimiento requerida por los inversionistas. Hay ocasiones en las que esta tasa es igual a la tasa que el bono ofrece, pero en el mundo real casi siempre la tasa que ofrece el bono es distinta que la tasa que ofrecen los inversionistas, o lo que se puede decir más comúnmente como rendimiento de mercado, ¿verdad? De hecho, en un par de láminas más adelante vamos a explicar cómo son los escenarios vinculados al rol que juega cada uno de ellos y cómo el interés de mercado cambia el valor de un bono cuando se descuenta. N, número de años antes de que venza un bono. Generalmente, en el caso de los ejemplos que se manejan en la mayoría de textos de finanzas, los valores oscilan entre 10 y 20 años. Por ahí andan, entre 10 y 20 años. Y M es el valor par o valor nominal del bono. Normalmente $1,000. Igual, como mencionaba, que se toma como elemento por conveniencia de que la principal fuente de financiamiento mediante la deuda es el bono para las empresas, los autores norteamericanos también estipulan eso, que para fines pedagógicos se considera el valor referencia de un bono por $1,000, ¿ya? De ahí todos tenemos claro de que el bono puede ser por un valor múltiplo de 1,000, ¿verdad? Puede ser 1,000, 10,000, 100,000, 1,000,000, etcétera. Pero para fines de conocer esta herramienta vamos a considerar lo que el autor menciona, ¿verdad? Un valor nominal de $1,000. Entonces, como estos intereses se consideran fijos que no cambian durante todo el tiempo de vida del bono, se considera una anualidad, ¿verdad? Y la ecuación para poder considerar que estos valores sean descontados al día de hoy se pueden hacer mediante el arreglo del valor presente de una anualidad, donde la anualidad es el valor en dólares de los intereses, multiplicado por el factor de descuento de la anualidad, más M, que es el valor par del bono, ¿verdad? El valor de su emisión, descontado según el periodo de vida del mismo. Si se fijan, aquí hay una N y aquí hay una N. El valor es exactamente el mismo. Si el bono tuviera 10 años de vencimiento, aquí fuera 10 y aquí fuera 10. ¿Ya? Entonces, eso depende del número de años antes de que el bono venza, o el tiempo de vida, ¿verdad? Por ejemplo, con un valor nominal de 1,000 cada uno, ¿verdad? A 10 años y con un rendimiento de cupón del 10% sobre el valor nominal. Recalco, el rendimiento de cupón es el rendimiento que en dólares va a darle el bono al que lo posea, ¿verdad? Entonces, al calcular el valor del bono tenemos, sustituyendo, si el bono tiene un valor nominal de 1,000 y el rendimiento que se está ofreciendo es del 10%, entonces 1,000 por punto 10, 100, que es el valor que tenemos en concepto de intereses. Después solo sustituimos los datos del interés y el tiempo en el factor de descuento de una anualidad. Y lo mismo hacemos con el valor par del bono, ¿verdad? Que es el valor M. Generalmente son 1,000, ¿verdad? Aquí. Entonces, 1,000 entre el respectivo factor de descuento. Al hacer las operaciones, obtenemos que el valor del bono al día de hoy es de $1,000. Y esto suele generar duda o suele generar confusión que porque haciendo tanto cálculo, al final llegamos al valor nominal del bono, que son los mismos $1,000. Esto tiene una razón de ser. El resultado anterior será igual, siempre y cuando la tasa de interés requerida, es decir, la tasa de interés que el mercado me está pidiendo, sea igual a la tasa que el bono ofrece. ¿Cuánto era la tasa que el bono ofrecía? 10%. ¿A qué tasa de interés la descontamos? 10%. Entonces, si la tasa de mercado asociada a un bono, que es reflejada por K sub D, la tasa de rendimiento del bono en el mercado,
es igual a la tasa de interés de cupón I, que es esta, ¿verdad? Y el bono se va a vender en su valor nominal. Es decir, una vez pasan los 10 años de vida del bono, la persona que ha emitido el bono recibió $1,000, ¿verdad? De parte de la persona que se lo compró. Durante 10 años, el emisor le va a estar dando $100 anuales a la persona que tiene el bono. Una vez pasan los 10 años y el dueño del bono lo regresa al emisor, el emisor recibe el bono y le debe regresar $1,000. Así de sencillo. Es una transacción típica en cuanto a lo que es el uso de bonos para poderse financiar. Pero como hemos dicho, resulta de que en el mundo real las cosas no son así. Entonces, aquí es necesario identificar con claridad el efecto que la modificación de la tasa de interés requerida o tasa de mercado, ¿verdad?, tiene sobre el valor del bono al final de su vida. Para ello se presentan los siguientes escenarios. En esencia son dos, ¿verdad? Escenario 1. Suponga que, a causa de las condiciones económicas, el rendimiento requerido o lo que el mercado me pide del bono disminuye de 10 a 8%. En este caso, los intereses de cupón y el valor al vencimiento se mantienen constantes, pero en sí el valor del bono se modifica. Pueden ver ustedes esta expresión, que es exactamente la misma que tenemos acá, con la diferencia de que hemos sustituido punto 10 por punto 8, que es el rendimiento que el mercado está exigiendo, ¿verdad? Punto 10 es el rendimiento que el bono ofrece, ¿ya? Pero punto 8 es lo que el mercado está exigiendo. Cuando hago esta operación y hago la sumatoria de los resultados, ¿qué obtengo? Un valor de 1,134.20, que es distinto a 1,000, ¿verdad? Porque en este caso, la tasa de mercado es idéntica a la tasa de cupón, el mismo 10%. Obtengo el valor de 1,000. En este caso no. La tasa de mercado se reduce, ¿verdad?, al 8%, de 10 cae a 8%, y por lo tanto el valor del bono es de 1,134.20. En este caso, si el rendimiento requerido disminuye por debajo de la tasa de cupón, el bono se vende por arriba de su valor nominal, o como le llama Lawrence Gitman, se vendería con prima. Scott Besley y Block le llaman premio, ¿verdad? Pero estamos refiriéndonos a lo mismo, es un valor en exceso, un valor por encima del valor nominal del bono, ¿ya? Pero Gitman así le llama, prima. Entonces, el valor del bono, según el 8% del rendimiento de mercado, es de 1,134, y el valor par o valor nominal es de 1,000, hay entonces 134.20 de prima o de premio, ¿verdad? Entonces, aquí para poder tener una adecuada interpretación vamos a crear un escenario en el cual ustedes y este servidor vamos a tomar roles para que comprendamos muy bien esta dinámica. Para ello vamos a tener que tener la ubicación de roles, ¿verdad? Entonces tenemos que definir quién es el que vende el bono o emisor y quién es el que lo compra o tenedor, así le llama Gitman, tenedor, ¿verdad? Vamos a plantearlo de esta manera. Suponiendo del escenario que estamos hablando, mi persona es el que emite los bonos, ¿verdad? Emite bonos de $1,000 con un rendimiento del 10%. Ustedes, los que están actualmente del otro lado, ¿verdad?, del ordenador, son inversionistas. Y pues les pareció atractiva la alternativa de inversión y compraron bonos. Entonces, ustedes serían tenedores de ese bono, ¿ya? Mi persona, el emisor, y ustedes, los tenedores del bono. Cuando yo emití el bono, yo como emisor me comprometí a pagar un interés del 10% a lo largo de vida del bono. Este 10% representa $100 para ustedes, ¿verdad?, como tenedores del bono, mientras tengan ustedes en su poder ese documento, ¿ya? Sin embargo, en este escenario se determina que el rendimiento que el emisor ha dado al tenedor es mayor que el rendimiento que el mercado exige para bonos de similar naturaleza. En español, yo me comprometí a pagarles a ustedes $100 anuales por el tiempo que ustedes posean el bono. Pero el mercado operó distinto. Y el rendimiento que el mercado exige a bonos iguales a los que yo les vendía a ustedes es menor. Sin embargo, como yo me comprometí a pagar $100, eso es lo que les estuve pagando durante todo el tiempo en el que ustedes tuvieron el bono. Significa que el tenedor ha estado recibiendo
o sea, ustedes, ¿verdad? Los dueños del bono en ese momento han estado recibiendo más rendimiento que el del mercado. Porque el mercado solo exigía 80, ¿verdad? Que es el 8% de 1000, 80. Y ustedes han estado recibiendo $100, que es el 10%. ¿Me explico? Entonces, producto de esta variación, al momento del calcular el valor presente del bono, se determina que el bono se vende con una prima de 134.20. El valor obtenido significa que al momento de hacer efectivo el bono, ustedes, como tenedores del bono, o sea, ustedes que tienen actualmente el bono, no me van a regresar a mí $1000, ¿verdad? Del valor del bono, sino que me van a regresar 1134.20. Es decir, me van a regresar más de lo que yo les di originalmente con el bono. ¿Por qué? Porque durante los 10 años de vida del bono, yo pagué más rendimiento que el que el mercado les estaba exigiendo. Entonces, eso para mí reflejó un costo durante todo ese tiempo que ustedes tuvieron el bono, porque yo les estuve dando más rendimiento que lo que el mercado exigía. Por lo tanto, al momento de redimirlo, ustedes no me van a regresar a mí $1000 que vale el bono. Me van a regresar 1134, que es resultante de este cálculo, de descontar el interés y el valor nominal del bono con la tasa de rendimiento que el mercado exigía en ese momento. Por lo tanto, estos 134.20 son un premio para mí como emisor, porque durante 10 años yo estuve pagando más interés que el que se debía pagar. ¿Sí? En esencia, damas y caballeros, ese es el escenario 1, donde el rendimiento de mercado cae, ¿verdad? Por debajo del rendimiento que yo estoy ofreciendo como emisor. Escenario 2, lo opuesto. Suponga que por las condiciones de mercado y la competencia, en lugar de disminuir la tasa de interés, esta aumenta del 10 al 12 al momento de la emisión, que es un escenario totalmente opuesto al anterior. En este caso, con la misma, con la diferencia que sustituimos en vez de 8%, ponemos 12, que es el valor del mercado, al momento de redimir el bono. ¿Ya? Cuando lo hacemos, obtenemos un valor de 887.00. En este caso, el rendimiento requerido aumenta sobre la tasa de cupón y el bono se vende por debajo de su valor nominal, es decir, con un descuento. Aquí todos los autores coinciden en el mismo término, ¿verdad? No como en el anterior que Gitman le llama prima, y Besley y Block le llaman premio. No, aquí todo el concepto es el mismo para indistintamente el autor que se trate. Descuento. Así se llama. Entonces, el valor del bono de 887 menos el valor par, que es lo que costaba el bono al momento de emitirlo, hace un valor de $113 como un término de descuento. Ahora, como se recalcaba, este escenario es opuesto al anterior. Y si ampliamos el análisis del escenario anterior al presente, se define que el emisor, en este caso mi persona, se compromete a pagar un interés del 10% o $100 a lo largo de la vida del bono, ¿verdad? En este caso representan entonces $100 para ustedes durante cada año que tienen el bono. El descuento de 113 significa un costo para el emisor, ¿verdad? O sea, para mí como emisor, mientras que para ustedes representa un beneficio. ¿Por qué? Porque ustedes deben regresar solamente 887 y no los 1000 del valor original del bono. ¿Por qué? Porque la característica que en este caso yo me ofrezco a pagarles a ustedes $100, pero el rendimiento del mercado es de 120, que es el resultado de multiplicar $1000 del bono por 12% de rendimiento de mercado. Entonces, durante 10 años, yo les reconocí a ustedes $100 en vez de 120. Significa entonces que al momento de redimir el bono, ustedes lo redimen con un valor más bajo que el que tenía originalmente. ¿Por qué? Por todo el rendimiento que ustedes perdieron durante el tiempo de vida del bono, porque el mercado exige un rendimiento mayor. Para tener una idea más clara, vamos a apoyar de un gráfico. Si pueden ver ustedes aquí. En el eje de las abscisas tenemos los rendimientos de mercado y en la eje de las ordenadas tenemos los valores al rendimiento, al vencimiento de un bono. Entonces, si el rendimiento de mercado fuera un 6%, un bono de $1000 estaría costando al momento de redimirlo 1.325. Si estamos manejando el valor del 8%, que es lo que estamos hablando, estaría costando 1.134.
Si el valor de mercado fuera idéntico al valor de la tasa del rendimiento que se ofrece o la tasa de cupón, son los mismos $1,000, ¿verdad? No cambia. Si de 10 salta al 12%, entonces ya el bono se vende por un valor por debajo. Es lo que encontramos en la lámina anterior, 8.87. Si el valor el rendimiento de mercado siguiera subiendo, el valor del bono sigue en picado. ¿Sí? Pueden ver ustedes. A mayor rendimiento de mercado, menor valor del bono al redimirlo. ¿Ya? Aquí tienen ustedes este gráfico. Ahora, cuando se compara la tasa de interés de cupón contra la de mercado, tenemos aquí este gráfico. En base a los cálculos anteriores se deduce que, independientemente del comportamiento de la tasa de interés al futuro, el precio del bono se va a aproximar a 1,000 a medida que se aproxima la fecha de vencimiento. Pueden ver ustedes en el eje de las abscisas, tasas de interés, y en las ordenadas valores del bono. Ven ustedes que cuando tenemos para un valor de cupón o tasa de cupón del 10% y el rendimiento de mercado es del 10%, el valor del bono se mantiene inalterado. ¿Ya? A lo largo del tiempo. Inalterado. Si el rendimiento de mercado cae por debajo del bono de cupón, significa entonces que el rendimiento del bono empezaría a subir hasta llegar al punto de costar 1,134. Cuando es el rendimiento de mercado menor, ¿verdad? Es decir, que se vende con una prima de 134. Por otro lado, si el rendimiento de mercado sube sobre el valor del interés de cupón, entonces el valor del bono va cayendo. Y al final llegamos al punto en el que hay un descuento de $113, que es lo que hemos encontrado anteriormente. Pero aquí lo visualizamos mejor a nivel de comportamiento, ¿verdad? De que a lo largo del tiempo tenemos los rendimientos vinculados al valor del bono en el mercado. ¿Ya? Este para un valor igual que la tasa nominal, este para un rendimiento de mercado menor que lo que se ofrece, y este para un rendimiento mayor que lo que se ofrece. Cuando el rendimiento es menor, hay una prima. Cuando el rendimiento es mayor, hay un descuento. Y ya vimos las implicaciones que eso tenía. Pero igual, si tienes alguna duda o inquietud, pues con gusto podemos ampliarlo a medida vayamos desarrollando el material. No hay ningún problema. Entonces, hay que recordar que si bien es cierto, la fórmula nos da mucha luz sobre cómo calcular el valor de un bono, este no se genera de manera antojadiza, sino que hay que tener claro cuáles son los elementos subyacentes por los cuales se define el valor de un bono o el rendimiento, ¿ya?, de un bono. Brevemente comentarles. Partimos de la política fiscal, que es cómo el gobierno financia el erario público, ¿verdad?, a través de todo su aparato estatal y sus esquemas gubernamentales de ingresos. Tenemos la política monetaria, que en el caso de nuestro país no hay, pero en lugares como Estados Unidos sí, ¿verdad?, sobre la cuestión relativa a cómo la autoridad monetaria maneja la masa de dinero que está circulando en el país en un momento. Y tenemos las condiciones económicas, ¿verdad?, en términos de los niveles de producción, el PIB, el ciclo económico en el que nos encontramos, etcétera. Todos esos elementos definen una variable, que es la tasa libre de riesgo. Generalmente, esta tasa libre de riesgo es el rendimiento que la banca como sector le da a los depósitos a plazo fijo. Ese es un parámetro que ustedes pueden tomar para conocer en nuestro país cómo está la tasa libre de riesgo. El rendimiento que cualquier entidad financiera le da a un depósito a plazo fijo. Esa podría ser como una luz que podemos ver. Después, las condiciones económicas que ya mencionamos que eran aunadas a las condiciones de la industria que tienen que ver con el área donde la empresa está trabajando, donde nuestra empresa se desenvuelve en términos de si es un sector comercio, industria, agroindustria, construcción, servicios, etcétera, ¿verdad? Las condiciones propias del sector, más las condiciones de la empresa como tal, ¿verdad?, la empresa que está emitiendo los bonos, estos tres elementos que definen la prima de riesgo. ¿Qué es la prima de riesgo? Es el rendimiento mínimo requerido para que las personas estén dentro de lo que es el apartado de adquirir nuestros instrumentos financieros y yo le exija
a estas personas el rendimiento que necesitamos como empresa. ¿Sí? Cuando vinculamos la tasa libre de riesgo con la prima de riesgo, obtenemos el rendimiento requerido. No el rendimiento mínimo, sino el rendimiento requerido. ¿Sí? Yo como inversionista exijo que este bono tenga un rendimiento de un 14%, por ejemplo. ¿De dónde surge el 14%? De vincular la tasa libre de riesgo más la prima de riesgo. ¿Ya? Una vez tengo el rendimiento requerido, ya puedo identificar el valor del bono. El rendimiento requerido es un porcentaje y el precio del bono es un valor en dólares, ¿verdad? Esto, como les mencionaba, el rendimiento requerido es un porcentaje y esto es en dólares, el precio del bono. Un apartado que es bueno conocer, que es una formulita muy práctica de utilizar, es el rendimiento al vencimiento de un bono, es decir, cuánto beneficio o cuánto rentabilidad le va a otorgar un bono a su tenedor hasta el momento de que venza. Para ello, recurrimos a la fórmula del rendimiento al vencimiento. Es la tasa promedio del rendimiento que se gana sobre un bono si se mantiene hasta la fecha en la que este vence. Retomando los datos del ejemplo anterior, suponga que se ofrece un bono de $1,000 para 14 años, a una tasa de cupón del 15%, a un precio del bono de 1,368.31. ¿Qué tasa de interés se ganaría sobre la inversión si se compra el bono y se mantiene el vencimiento? La fórmula es sumamente sencilla. El interés anual, que es una cantidad en dólares, más ganancias acumuladas. ¿Qué son las ganancias acumuladas? El valor nominal del bono menos el precio del bono entre el número de años de vida que tiene. Y eso se divide entre el valor promedio de un bono, que es el precio a su vencimiento más el valor nominal entre 2. ¿Ya? Entonces, aplicando la fórmula, aquí tenemos $150, que es el rendimiento en dólares que daba el bono, 1,000, que es lo que vale, menos 1,368, que es el precio al vencimiento, entre 14, que son los años. Y hacemos la misma expresión aquí abajo, dividiéndola entre 2. Al hacer el resultado, obtenemos 10.45%. Es decir, que el rendimiento al vencimiento de este bono, con estas condiciones, es del 10.45%. ¿Sí? ¿Esto de qué nos sirve? Nos permite comparar si hay otras empresas del mismo sector que ofrecen bonos similares, pero con distintas condiciones de emisión. Cuando eso es así, calculamos el rendimiento al vencimiento y vemos cuál nos conviene más. Suponiendo que comparamos 3 bonos. Este que da 10.45. Un segundo bono que da 9% de rendimiento. Y un tercer bono que da 10% de rendimiento. ¿Cuál de los tres es el más atractivo? El de rendimiento más alto. ¿Ya? Para eso nos sirve esta fórmula de rendimiento al vencimiento. Me permite comparar rendimientos esperados, recalco, esperados de un bono y puedo compararlo contra otros similares. Y obviamente voy a decidir optar por aquel que mayor rendimiento me ofrezca a mí como inversionista, ¿verdad? Esa es la utilidad de esa herramienta. Muy bien. Saltamos entonces del escenario que tiene que ver con el uso de instrumentos de deuda, ¿verdad? Para financiarse, y pasamos a otro escenario, que también es muy común en el uso del financiamiento, ¿verdad? Como fuente de financiamiento empresarial, pero tiene unas connotaciones e implicaciones diferentes. En este caso estamos hablando de la evaluación de acciones. Las acciones, también conocidas como instrumentos de capital contable, son otro tipo de instrumentos utilizados para obtener recursos de capital. Hay dos tipos de acciones, eso ya lo sabemos. Acciones comunes y preferentes. Cada una con sus características sobre rendimiento y riesgo. Brevemente, como nuestra prioridad es tratar el asunto de la evaluación de acciones comunes, solo vamos a mencionar que las acciones preferentes son aquellas que le garantizan a su propietario un rendimiento mínimo, ¿verdad? Indistintamente los resultados operativos. Es decir, que una empresa gane o pierda, está en la obligación de pagar el rendimiento solicitado por una acción preferente. ¿Por qué? Porque precisamente ese es el término al que se refiere, preferencia. Hay preferencia en el rendimiento de esas acciones sobre otro tipo de activo. Entonces, por su naturaleza, estas acciones no están vinculadas al riesgo, ¿verdad? Porque, como les he dicho, gane o pierda la empresa, tienen garantizado su dividendo. Y por ley, acá en nuestro país, el Código de Comercio estipula que no debe ser menor de un 6%, ¿verdad? La legislación norteamericana puede que maneje un parámetro distinto,
Incluso a nivel de Centroamérica puede ser que sea un valor distinto, pero a nivel de nuestro país dice un dividendo no menor del 6%. Como no están asociadas a riesgo, los propietarios de estas acciones no tienen derecho a voz, no tienen derecho a voto, perdón, en las asambleas de accionistas. Sí a voz, pero no a voto. Aunque el Código de Comercio también estipula que cuando no haya pago de dividendos preferentes durante 3 años consecutivos, los dueños de las acciones preferentes adquieren la potestad de tener voto en las asambleas generales de asociados. Sin embargo, pues hasta donde se ha sabido, eso como que no se ha dado, ¿verdad? Porque la característica de un accionista preferente es que se le pague. Por eso pide ese tipo de acciones, ¿no? Entonces, brevemente, ¿verdad? Para que ustedes tengan una idea del contexto de lo que implica una acción preferente. Ahora sí, entramos de lleno a lo que nos compete, que es la evaluación de las acciones comunes. El valor actual o el valor al momento de una acción se calcula de la siguiente manera. Es 1, que es el dividendo en el periodo 1, entre el factor de descuento, más dividendo 2 entre el factor de descuento de ese periodo, más dividendo al infinito entre el factor de descuento al infinito. ¿Por qué se caracteriza ese término? El hecho de manejar el concepto infinito. Porque se supone que cuando una empresa es creada, se busca que esta dure para siempre. Y en teoría, las acciones como son documentos de capital contable, ¿verdad? Se espera que mientras la empresa exista, existan las acciones. Tenemos el caso de General Electric, por ejemplo, que se fundó allá a finales de 1800. Pero estamos hablando de que tiene casi 2 siglos de funcionar y esa es una de las 500 más grandes del Standard & Poor's, ¿verdad? Entonces, son empresas que funcionan, pues, que están. La Ford Motor Company, ¿ya? Allá por 1900, entre 1915 y 1920, que se formó esa empresa. Estamos hablando de 100 años de funcionamiento. Entonces, esa es la idea fundamental. La característica, ¿cuál es? Que la acción común le confiere voto y capacidad de decisión a sus propietarios para efectos de participar en las asambleas generales de accionistas. Es decir, la figura distinta en términos de lo que es la implicación del uso de acciones es que cuando usted vende acciones, usted está diluyendo la propiedad de esa empresa. Eso no necesariamente es malo, ¿verdad? ¿Qué pasó con Facebook, por ejemplo, cuando hace alrededor de 4 años hizo su oferta pública abierta? Mark Zuckerberg no dejó de ser dueño de Facebook. Sin embargo, compartió la propiedad con otros inversionistas que gastaron millones de dólares en esas acciones, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta porque en ambas formas usted puede obtener dinero, ¿verdad? Emitiendo bonos o emitiendo acciones. Pero el emitir acciones tiene implicaciones en cuanto a la propiedad del negocio. Entonces hay que ser muy inteligente, ¿verdad? Hay que ser muy previsor a la hora de querer optar por esta figura, en el caso de emitir acciones comunes. Entonces, dentro de las acciones existen varios tipos de acciones en cuanto a su rendimiento. La primera de ellas son acciones con crecimiento cero. ¿A qué se refieren esto? Son acciones que presentan un dividendo y la característica es que ese dividendo se mantenga presente, mantenga vigente para siempre y que nunca cambie. Es decir, que sea un valor que nunca suba ni baje. En concepto de matemática financiera, eso se conoce como una perpetuidad, ¿ya? Un valor o un beneficio que se espera percibir en el futuro por un tiempo indefinido basándose en un capital. Entonces, para calcular el valor presente de una acción cero, partimos de la fórmula de una perpetuidad, donde el numerador es el dividendo y el denominador es I, el rendimiento esperado. Entonces, suponiendo que podemos adquirir una acción que genera un dividendo de $1.20 y tiene un rendimiento del 12% y es una acción de crecimiento cero, el precio de la acción, ¿cómo se calcula? Dividendo entre rendimiento, $10. Punto. Si queremos encontrar el rendimiento requerido, únicamente despejamos la expresión anterior y se obtiene. La expresión es precio igual a dividendo entre rendimiento. Si queremos encontrar rendimiento, solo pasamos a esta expresión para acá y la variable precio pasa a dividir, como lo tenemos aquí, ¿ya? La variable de buscar ahora es I, rendimiento. Y si tomamos los mismos datos que tenemos acá, 1.20 de dividendo
y $10 es el precio que acabamos de encontrar, entonces el rendimiento, ¿cuánto es? 12%. ¿Ya? Sencillo. Una formulita muy práctica, muy sencilla, con la cual podemos hallar el precio al día de hoy de una acción de crecimiento cero, que no genera variabilidad en el dividendo. Las otras, que son las más comunes, son las acciones comunes de crecimiento constante. ¿Por qué se toma en cuenta esto? Porque la idea de que los inversionistas y empresarios invierten o destinan sus recursos a la compra de acciones de empresas es de que las utilidades y dividendos que estas acciones pueden presentar aumenten cada año, ¿verdad? Es la esperanza que se tiene. Y muchas veces los ciclos económicos, obviamente cuando hablamos de recesión o de crisis, ¿verdad? Permiten que la actividad económica se mantenga en auge, ¿verdad? Creciendo. Entonces eso permite de que los dividendos crezcan año con año. Entonces, cuando eso es así, se espera que los dividendos crezcan de una manera constante. Y el monto del crecimiento o el valor de ese crecimiento debe ser similar a una tasa de crecimiento de la economía como un todo. Es decir, generalmente, si la actividad económica de un país va en aumento, se esperaría que los dividendos de las acciones comunes también. Entonces, si hay una tasa de crecimiento en la economía, en teoría, es la misma tasa que se puede esperar que crezcan los dividendos. Esta tasa se representa como G minúscula y es una constante a lo largo de todo el periodo que se evalúa. Ejemplo, una empresa acaba de pagar un dividendo de $1.20 por acción con rendimiento del 12%. Y los inversionistas esperan una tasa de crecimiento del 5%. Calcule los dividendos para el año 2 y el año 5. Cuando nos referimos a la tasa de crecimiento, esta es la tasa de crecimiento de los dividendos en base a la tasa de crecimiento esperada de la economía como un conjunto. ¿Ya? Entonces, para calcularlo, únicamente aplicamos la formulita, la tasa del factor de acumulación, considerando G, la tasa de crecimiento, ¿verdad? Que estamos esperando, 1.20, que es el dividendo, elevado al año del periodo que nos están pidiendo calcular. En el primer caso, el dividendo del año 2, lo elevamos al cuadrado, 1.323. Y en el caso del año 5, la misma expresión, pero elevada a 5, 1.532. ¿Ya? El valor actual o el precio de estas acciones es el siguiente. T sub 0 es el dividendo en el momento del año 0, ¿verdad? Que estamos evaluando, multiplicado por el factor de acumulación en base a la tasa de crecimiento esperada, ¿verdad? Esta. Y eso dividido entre el rendimiento de la acción menos la tasa de crecimiento esperada. Generalmente, el rendimiento de la acción es mayor que la tasa de crecimiento. Si fuera al revés, esta expresión no tendría sentido, ¿ya? Por eso casi siempre, de hecho el 99.9 de las veces, el rendimiento de la acción debe ser mayor que la tasa de crecimiento esperada en el mercado. Entonces, sustituyendo 1.20 de dividendo por el factor de acumulación entre 0.12 del rendimiento de la acción menos la tasa de crecimiento esperada. 1.26 entre 0.07, $18. El precio de la acción con crecimiento constante de un 5% sería entonces $18 por acción. ¿Ya? Si obtenemos el valor de las mismas. El rendimiento de este tipo de acciones se calcula con esta expresión. K sub S igual al dividendo entre el precio de la acción más el porcentaje de crecimiento. Aquí tienen ustedes la nomenclatura, ¿verdad? Considera adquirir una acción a un precio de $18 y se espera que pague dentro de un año un dividendo de 1.26 y crezca una tasa del 5%. Calcula el rendimiento esperado. Aquí nada más sustituimos el dividendo entre el precio de la acción más el porcentaje de crecimiento. Obtenemos entonces un 12%, que es el rendimiento de la acción que estamos tomando como guía, ¿verdad? 12%. Cuando calculábamos el precio, tuvimos 18. Entonces, al tomar ese precio y los demás datos, encontramos el rendimiento, 12%. Como les digo, muy sencillo, muy práctico, pero la pauta está en la iniciativa y creatividad de aquel que está haciendo estos cálculos, para ver de qué forma promueve mejores decisiones en términos de inversión. Hay un caso especial que no es muy común,
pero puede darse. Y indistintamente la condición que la genere, es necesario tener por lo menos la base teórica para saber cómo enfrentar un desafío de cálculo de esa naturaleza. Y se refiere a aquellas acciones que son con un crecimiento inconstante. Son acciones en las que una parte de su ciclo de vida experimentan crecimientos mucho más rápidos o más lentos que los de la economía en el conjunto. Esto sucede más que todo en empresas que están en la primera parte del ciclo de vida, o bien cuando introducen productos novedosos que impulsan las ventas y consecuentemente las utilidades. Un ejemplo que me encanta retomar en este contexto, Apple, la compañía de Steve Jobs, que ahora la está dirigiendo Tim Cook, después de haber partido de este mundo, el fundador, ¿verdad? Producto del cáncer. ¿Qué sucedía con toda la maquinaria de merchandising de Apple a partir del año 2007, cuando presentaron por primera vez el primer iPhone, ¿verdad? El primer teléfono inteligente como tal. Todos los años, cuando había lanzamientos de ese tipo, la gran expectativa que se generaba hacía que los precios de las acciones de Apple se dispararan en el mercado. ¿Por qué? Porque se quedó en evidencia de que Apple era una empresa que generaba tendencias, ¿verdad? Que era una empresa que rompía con esquemas de mercado y creaba nuevos elementos, ¿sí? Después del iPhone viene el iPad y después vinieron otros elementos por ahí en cuanto a mejoras y todo lo demás. Algunos han sido un éxito, otros han sido fracasos, ¿verdad? Pero la característica es de que siempre esa expectativa produce de que durante ese tiempo previo al lanzamiento de productos nuevos, las compañías tengan ese tipo de incrementos. ¿Qué pasó con Samsung, por ejemplo, cuando allá por el año 2009, 2010, lanzó la Samsung Galaxy Note, el primer teléfono que vinculaba las bondades de una tablet con un celular? Igual, las acciones se dispararon por las nubes. ¿Por qué? Porque eso fue un parteaguas, ¿verdad? Eso fue un punto de inflexión en la forma en la cómo se percibe el uso de los celulares. Ahora pueden ver ustedes que eso ha generado tendencia. Ahora es raro encontrar un teléfono que no tenga mínimo 5 pulgadas de esquina a esquina de grande, ¿verdad? Porque decía en una parte del eslogan de la publicidad, decía, cuando tenían el Galaxy Note en la mano, uno de los que lo estaba viendo, este teléfono es demasiado grande, decía. No le decía al otro, es que todos los demás son demasiado pequeños. Entonces ya pueden ver ustedes que la tendencia fue a ir dejando de reducir el tamaño de los aparatos, sino que a irlos ampliando hasta ciertas dimensiones para efectos de aprovechar las bondades en términos de multimedia, video y otras cuestiones por ahí, ¿verdad? Que son como usos complementarios al uso del celular. Entonces, esos elementos son los que les menciono como ejemplo de esos momentos donde hay esos picos de crecimiento en el precio de las acciones. Entonces, es bueno que sepamos cómo valorarlas cuando tenemos ese tipo de realidad. Vamos con un pequeño ejemplo. Considera una empresa cuyos dividendos van a crecer de una manera súper normal a una tasa del 30% durante los próximos 3 años. Después de eso, los dividendos van a disminuir hasta un 5% del cuarto año en adelante. 5% es la tasa de crecimiento normal de la economía, ¿verdad? Y pide que se calcule el valor presente de las acciones auxiliándose de estos datos. Dividendo del año 0, 1.20. Rendimiento requerido, 12%. Periodo de crecimiento súper normal, 3 años. Tasa de crecimiento durante ese periodo, 30%. Es decir, más del doble del rendimiento normal de la acción y 6 veces más que lo que la economía está creciendo en su conjunto, ¿verdad? Porque la tasa de crecimiento normal es 5%. Para la aclaración, la tasa de crecimiento súper normal toma la misma nomenclatura del crecimiento normal de la economía, pero le ponen una S, ¿verdad? GS es la tasa de crecimiento súper normal, mientras que la tasa de crecimiento normal es G. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Paso 1, ¿verdad? Esa es una forma en la que a mí me gusta trabajar porque da una connotación de orden, ¿verdad? De una serie de pasos que si uno aprende a dominarlos, únicamente después debe hacer una especie de checklist para verificar que todo lo que se ha hecho esté acorde al procedimiento para encontrar correctamente el valor, ¿ya? Así ustedes generan una trazabilidad de todos los procedimientos hasta llegar a la respuesta correcta. Primero, calcular el valor de los dividendos durante el periodo supernormal, es decir, durante los 3 años en los que se espera que crezca de manera acelerada. Dividendo al final del año 1, 1,20,
por 1.3 del crecimiento, 1.56. Dividendo del año 2, igual, solo que elevado al cuadrado. Y año 3, igual, elevado al cubo. Aquí obtenemos los rendimientos, ¿sí? Después, ¿qué nos pide? Paso 2. Calcule el valor presente de los dividendos del año 4 al infinito, a un crecimiento normal del 5%. Es decir, el paso 1 comprende lo super normal, ¿verdad? El periodo de crecimiento exagerado que tiene. Paso 2. Del siguiente año, una vez corta el crecimiento super normal, ya cae en el crecimiento normal, que es en este caso el año 4. ¿Y por qué al infinito? Por lo que hemos dicho, porque se espera que las acciones se mantengan vigentes para siempre. Entonces, en el año 4, ¿qué es lo que hay que hacer? Partimos del dividendo del año 3, ¿verdad? Porque con este dividendo estamos cerrando el año 3, que es con el que iniciamos el año 4, ¿verdad? Lo multiplicamos por el crecimiento normal y lo dividimos entre el factor del rendimiento de la acción menos, aquí debe ser 0.5, me disculpo, ¿verdad? No es 0.15, sino 0.5. Al hacer la división encontramos 39.5457, ¿verdad? Eso es lo que vale la acción del año 4 al infinito en base a este crecimiento, 5%. Después, en el paso 3, sumar el valor encontrado en el paso 2, que es este, 39.5457, al valor del último dividendo, para encontrar el flujo de efectivo total del año. ¿Cuál es el dividendo del año 3? 2.6364. Y aquí lo pueden ver, 2.6364. Y eso únicamente le vamos a sumar lo que acabamos de encontrar, 39.5457, 42.1821. ¿Ya? Una vez tenemos todo el flujo de efectivo de ese año, ¿verdad? Con este valor, ¿qué es lo que hay que hacer en el paso 4? Descontar cada flujo de efectivo encontrado a la tasa de rendimiento de la acción, que es 12%, para encontrar el valor de la misma. Entonces, tenemos el dividendo del año 1, 1.56, entre el factor de descuento, dividendo del año 2, 2.0280, 2.0280, entre el factor de descuento al cuadrado, y lo que acabamos de encontrar, 42.1821, entre el factor de descuento. Una vez hacemos los cálculos, y sumando, obtenemos 33.03. Significa que el valor de la acción considerada en el ejemplo anterior es de 33.33. ¿Me explico? Pues un poquito más elaborado, pero la ventaja es de que teniendo todos los pasos a realizar, únicamente de darle seguimiento y ir verificando que sea calculado de manera correcta. Y después llegamos al dato que nos interesa, que es el precio de la acción. ¿Ya? O sea, así se puede evaluar una acción de esa naturaleza. Ahora, dejamos un poco de lado el apartado de cálculo, el apartado práctico, y ahora entramos un poco al elemento técnico y de contexto, ¿verdad? Así como vimos en una de las láminas al finalizar lo que era el cálculo del valor de un bono, y vimos todas aquellas variables involucradas, ¿verdad? Las de la industria, las de la política económica, fiscal, etcétera. Ahora ampliamos de esa manera el contexto de análisis para el caso de las acciones, pero la característica es de que los autores, sobre todo Brilley, en su libro de Finanzas Corporativas, da un apartado sumamente completo de lo que se puede entender del por qué las acciones se comportan como se comportan, ¿verdad? Y como un inversionista, o en nuestro caso, como un futuro profesional de las ciencias empresariales, puede interpretar la información del mercado de acciones para tomar mejores decisiones. Para ello vamos a platicar de la hipótesis del mercado eficiente y de las 6 lecciones de eficiencia de mercado. En el caso de la eficiencia de mercado, los autores coinciden en que para que un mercado sea eficiente, los precios de los diferentes activos que ahí se intercambian deben reflejar toda la información disponible en el momento. Y los inversionistas disponen en cualquier momento de toda la información de los activos a efectos de valorar el precio que pueden pagar o no por ellos. Eso es, en esencia, la teoría de la hipótesis del mercado. Es decir, ¿cómo estamos hablando de la eficiencia de mercado? De que todo lo que ahí se está transando, cambiando de manos, tiene toda la información disponible usted para poderla revisar. ¿Cómo puede usted saber de eso? Por el precio. Se supone que el precio de una acción que usted está transando lleva reflejado en ese precio toda la información disponible en el mercado en el momento. ¿Ya? Entonces, esa es la característica
de lo que se refiere con lo que es el mercado eficiente, o la hipótesis, ¿verdad?, del mercado eficiente. Obviamente, este es un supuesto, ¿verdad?, un supuesto teórico que los autores retoman para efectos de dar una interpretación del por qué el mercado actúa como actúa. Por ejemplo, lo que les mencionaba, retomando el ejemplo de Apple, por qué el valor de las acciones de un momento para otro se disparaban. Porque aparecía en el televisor el anuncio de Steve Jobs que en tal fecha iba a presentar un nuevo producto que iba a revolucionar la tecnología. Solamente con eso. ¿Y qué sucede? Toda la expectativa que se generaba promovía que el valor de las acciones empezara a subir, sin siquiera haber movido un dedo el tipo en términos de querer ver cómo el mercado se comportaba. ¿Qué sucedía? El mercado reaccionaba de esa manera. ¿Ya? Entonces, pueden ver ustedes cómo la teoría de la hipótesis de eficiencia de mercado se cumple en esas realidades. Entonces, la hipótesis de mercado eficiente es una teoría que describe el comportamiento esperado de un mercado perfecto, entre comillas, ¿verdad? O sea, es una teoría basada en un modelo, ¿verdad? Donde se hace una representación de un mercado idílico, ¿verdad? Utópico, que se caracteriza por ser perfecto. Entre ellos, ¿qué podemos decir? Que los valores están generalmente en equilibrio, es decir, que se paga un precio justo por ellos. No están ni sobrevalorados ni subvalorados. Segundo, en cualquier momento, los precios de los valores reflejan por completo toda la información pública disponible sobre la empresa y sus valores. Y esos precios reaccionan con rapidez a la nueva información. ¿Qué sucedía con empresas, por ejemplo, como los bancos, cuando se dio la crisis financiera en el año 2008? Bancos como Lehman Brothers, que tenían más de 2 siglos de funcionar, tenían acciones obviamente en circulación, pero cuando se empezaron a dar los famosos avisos de problemas de liquidez y la gente llegó en grupos inmensos a retirar todo el dinero de ese banco, entonces, ¿qué pasó con el mercado? En las acciones de ese banco en el mercado se desplomaron, ¿verdad? Pasaron de valer a principios de septiembre del 2008 de 225, 230 dólares por acción, ya una semana antes de que el banco quebrara a finales de septiembre, principios de octubre, andaban costando centavos, ¿ya? Porque se habían desplomado completamente el valor de las acciones, por la pérdida de confianza, por el pánico generado por los anuncios de la falta de liquidez, las quiebras que se estaban dando, etcétera, ¿ya? Entonces, se supone que esas acciones reflejaban en su precio toda la información disponible de esa entidad como tal, ¿verdad? Y por eso los precios se acomodaron rápidamente. Una vez se perdió la confianza, ¿verdad? Y se dañó terriblemente la imagen reputacional de ese banco, pues las acciones se desplomaron, ¿ya? Tercero, se supone que las acciones están cotizadas de manera plena y correcta, es decir, que tienen una cotización adecuada, ni más ni menos. De ahí continúa mencionando las 6 lecciones de la eficiencia del mercado. ¿Esto qué es? Es un como resumen de las principales ideas en las que muchos autores de finanzas han llegado, producto de la evidencia a la que han tenido ellos acceso a lo largo de los años, ¿verdad? En términos de cómo funciona el mercado de activos. Primero, los mercados no tienen memoria. No existe garantía de que eventos acontecidos en el pasado sucederán en el futuro. Por lo tanto, no es sensato confiarse considerando que resultados favorables del pasado se van a repetir en el futuro y viceversa. ¿Sí? Las condiciones cambian, el entorno cambia, la incertidumbre siempre está presente. Y el ejemplo típico lo podemos ver con lo que sucedió del año 2009 al 20. En el año 2009 surge la famosa alerta por la cuestión de del virus COVID-19 en China, ¿verdad? Ya en Wuhan. Y entre octubre y noviembre, bueno, allá no está en China, allá pasó en China, allá quedó en China, allá quedó, allá está. En enero del 2020, la mitad del planeta ya tenía síntomas de ese tipo de padecimiento. En febrero, prácticamente todo el mundo ya estaba lleno de personas contagiadas de eso. En marzo de ese año fue que se entró en cuarentena aquí en el país. ¿Sí? ¿Quién podría haber esperado eso entre septiembre y octubre del 2019? Ya, es imposible. Entonces, por eso se tiene la característica de que el mercado no tiene memoria. Si antes, en el pasado, algo fue bueno, no me garantiza que eso va a ser bueno en el futuro. Y viceversa. Lo que en el pasado pudo haber sido un gran problema, puede que en el futuro no siga siendo un problema, sino que se convierta en una ventaja.
¿Ya? 2, hay que confiar en los precios del mercado. Se supone que los precios de los activos llevan incluida toda la información disponible en el momento. Bajo el concepto del mercado eficiente, lo que hablábamos, ¿verdad? De la hipótesis de mercado eficiente. El precio de los activos debería basarse en toda aquella información disponible en el momento. Es decir, yo trataría de tener la tranquilidad, de confiar de que el precio que tiene reflejado un activo en el momento comprende toda la información disponible de ese activo en ese momento. ¿Ya? Ahora, hay que tener en cuenta también algo. ¿Qué sucede con situaciones como la que pasó con el esquema Ponzi que generó Bernard Madoff, ¿verdad? Si no han escuchado hablar de él, pues sería fabuloso que buscaran en internet un poco de la biografía de ese tipo, porque él fue un inversionista que se caracterizaba porque él ofrecía inmensas cantidades de rendimiento por aquellos valores que le compraban inversionistas, pero resulta que todo fue un fraude, ¿verdad? Entonces, ese tipo de realidades son las que ponen entredicho, ¿no? Miren, en el mercado está reflejado el precio de un activo y él tiene toda la información disponible. Sí, pero la característica es de que dice que eso es en función del precepto del mercado eficiente. O sea, es una teoría que me dice eso. Yo siempre tengo que tener la desconfianza, ¿verdad? De investigar mejor, de averiguar mejor. Porque las acciones de la Madoff Investment, que era la empresa que este tipo tenía, estaban por las nubes, disparados los precios de las acciones. De hecho, incluso, él se daba el lujo de decir, yo te vendo acciones si quiero o no. ¿Ya? Entonces, para que se hagan ustedes la idea de qué tipo de estatus tenía esa persona en ese momento. Lastimosamente, pues ni modo, ¿va? No le fue muy bien, el tipo pues terminó preso, falleció, y otras cuestiones por ahí, ¿verdad? Como les digo, les invito a que lo lean porque es muy, muy interesante cómo alguien puede llegar hasta esos extremos, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, hay que confiar en los precios del mercado. Me encanta retomar ese apartado porque siempre hay que tener esa precaución, ¿verdad? Porque los precios del mercado son, en teoría, reflejos correctos de la información de una empresa, pero bajo la hipótesis de mercado eficiente. Pero sabemos que el mundo real no es así, ¿verdad? Entonces hay que tener ese cuidado. Tercero, leer las entrañas. Esto está amarrado a lo anterior. El conocer la información disponible es importante, pero lo es más el hecho de discernir el porqué de los diferentes elementos que la componen. Lo que les decía, hay que ser un poco desconfiados en ese aspecto y profundizar más la investigación indistintamente, por muy bueno que se vea, ¿verdad? Una alternativa de inversión, porque generalmente dicen que no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Y pues ya está comprobado, ¿verdad? Porque vivimos en una realidad caracterizada por la necesidad imperante de información para la toma de decisiones. 4. No hay ilusiones financieras. Implica la percepción de los inversionistas sobre el proceder del sector público en términos de exigencia de impuestos a las ganancias. En la actualidad, los inversionistas pueden ver favorable la disminución de utilidades reportadas en el periodo por el hecho de que eso significaría pagar menos impuestos. En español, el término las ilusiones financieras no existen se refiere al hecho de que no es cierto que mientras más usted gane, mejor es. Porque mientras más ganancia usted reporta, más impuestos usted paga. Entonces, dos escenarios bien opuestos. Empresas norteamericanas se caracterizan porque la mayoría de las veces entregan dividendos, pagan a los accionistas y perfecto, todo bien. La empresa japonesa es lo opuesto. Existe una regla no escrita que dice de que toda empresa japonesa que se monta debe pasar mínimo 20 años sin repartir utilidades. Toda utilidad que se genera se reinvierte en esas empresas para efectos de hacerla crecer desde adentro. Obviamente los directores ejecutivos y dueños no viven de un saludo, ¿verdad? Tienen un salario, pues, pero no así exorbitantes como los inversionistas norteamericanos. Pueden ver ustedes ahí dos escenarios donde tienen que ver implicaciones distintas. Por cada dividendo que se paga en Estados Unidos, se paga impuesto. Mientras que en Japón, por cada dividendo que se reinvierte en la empresa, no se paga impuesto. Pero siempre está la connotación de que el beneficio es para todos los que están en la empresa. No lo reciben en sus bolsillos, sino que lo reciben en términos de modernización, desarrollo, permanencia en el mercado, estabilidad, etc. ¿Me explico? Entonces, ¿la ilusión financiera a qué se refiere?
al efecto que los impuestos tienen sobre los dividendos. 5. La alternativa, hágalo usted mismo. O como en inglés se dice, do it yourself, ¿verdad? DIY, hágalo usted mismo. Denota el hecho de que un inversionista no estaría dispuesto a fusionar su empresa con otra en afán de reducir el riesgo de cartera, pudiendo hacerlo mediante la adquisición de acciones y no de la empresa en sí. Resulta más fácil, rápido y conveniente. ¿A qué nos referimos? El nivel de formación, preparación y experiencia que tienen los inversionistas hoy por hoy les denota una connotación tan práctica que son capaces de discernir. A mí como empresa no me conviene comprar una empresa como tal, sino que voy a comprar acciones para diversificar mi riesgo. ¿Ya? Yo puedo tener $100 invertido en una empresa. Ahí tengo el 100% del riesgo metido en esa empresa. Esa empresa quiebra, quiebro con ella. Así de sencillo. Pero, basándonos en la teoría de portafolio de Markowitz, si dividimos nuestro capital en términos de diferentes tipos de inversiones, cuando una inversión está generándome pérdida, puede que en paralelo otra me genere ganancia y el efecto se cancele. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo tener $100 en una sola empresa que tener $100 distribuidos en 10 empresas. ¿Ya? Como dice la connotación de Briley, el tener todos los huevos en una sola canasta, ¿verdad? Yo tengo distribuido mi dinero en distintas empresas, una puede quebrar y puede que pierda, sí, pero tengo 9 que me dan otro tipo de perspectiva, ¿me explico? Entonces, por eso dice, hágalo usted mismo, ¿verdad? En vez de generar esos procesos tan complejos de adquirir empresas, fusionarse, etcétera, no, diversifique su riesgo comprando acciones, punto. Es lo que le dice. Y sexto, si ya se vio una acción, ya se vieron todas. Si se tiene la certeza del precio y comportamiento de la acción en un mercado eficiente, se infiere que los inversionistas no compran una acción por las cualidades singulares. La compran porque ofrece la perspectiva de un rendimiento adecuado para su riesgo. En español, toda acción que anda circulando en el mercado, usted la va a encontrar atractiva si y solo si cumple su expectativa de rendimiento en base al riesgo. Punto. Da igual el tipo de empresa, da igual cuánto tiempo tiene de funcionar, da igual cuánto vale, etcétera, etcétera. ¿Sí? La clave, ¿cuál es? El rendimiento que usted exija como inversionista en base a su riesgo. ¿Ya? Okay. Ya entrando a la última parte de lo que es el contenido, vamos a ver lo que es la evaluación de activos reales o activos tangibles, ¿verdad? Que tiene que ver ya con lo que es propiedad, planta y equipo. Los modelos de evaluación también pueden ser extensivos para evaluar activos reales. A continuación, tenemos un primer acercamiento de esta teoría relativa a ese tipo de activos como preámbulo al desarrollo de la teoría de evaluación de proyectos de inversión, que será abordada en la siguiente unidad. De hecho, en la siguiente unidad hay bastante contenido, está muy completa, muy nutrida de información que tiene que ser revisada para captar correctamente el detalle de lo que se está presentando. Ahí hay también apoyo de ciertos videos, tutoriales que están dentro de la plataforma, ¿verdad? Que son como mini tutoriales de cómo utilizar Excel para encontrar valores presentes de distintos tipos de proyectos y obviamente el material complementario, ¿verdad? Que se les va a facilitar también. Pero les adelanto porque sí, es necesario tener claridad de lo que vamos a ver en este momento porque es sobre lo cual nos vamos a fundamentar para la clase de la semana siguiente. Entonces, partiendo de la premisa de que el valor de cualquier activo es igual a la suma de los valores presentes que se espera y genera en el futuro, se puede obtener el valor de una inversión en activos reales, basándonos en el valor que se espera que genere en el futuro y trayéndolo al día de hoy, mediante la actualización o descuento de los flujos de efectivo. Adelantándome un poco, en la siguiente clase vamos a ver el apartado de la utilización de los distintos métodos, ya sea valor futuro o valor presente. Vamos a dialogar al respecto y vamos a hacer un pequeño debate sobre eso. Y en función de eso, vamos a aprender a discernir cuál de las técnicas es mejor, la de valor presente o valor futuro. Pero por el momento solo les dejo ahí como en auto, ¿verdad? Para que tengamos preparada, ¿verdad? La noción para la siguiente semana. Un pequeño ejemplo. Un inversionista inmobiliario le ofrece la oportunidad de comprar el día de hoy un edificio de oficina valorado en 370,000. Según las proyecciones y experiencia del inversionista,
El edificio va a valer dentro de un año 420,000 en el mercado, producto de la demanda de espacios de oficina y locales comerciales. Si usted considera un rendimiento mínimo requerido del 5% sobre inversiones similares, ¿cuánto es lo más que usted puede pagar el día de hoy por esa oportunidad de inversión? Igual que en el caso de los bonos, definamos roles. Ustedes son inversionistas, yo soy inversionista. La característica que en este caso yo tomo el papel del inversionista inmobiliario. Yo soy el que les ofrezco a ustedes la oportunidad de comprar el día de hoy un edificio. Ustedes lo valoran porque en base a su experiencia, a sus proyecciones y cómo conocen que se comporta ese sector de la industria, ustedes estiman que ese edificio que yo les quiero vender ahora va a valer 420,000 dentro de un año. ¿Ya? ¿Por qué? Por la demanda de espacios de oficina, locales comerciales, etc. Entonces, ustedes están valorando esa alternativa de inversión, pero para poderlo hacer ustedes tienen que definir cuánto deben exigir de rendimiento, ¿ya? Para ver si es conveniente que ustedes me compren a mí el edificio. Entonces, ustedes determinan que el rendimiento mínimo requerido sobre inversiones de este tipo es del 5%, ¿ya? Entonces surge la pregunta, ¿cuánto es lo más que ustedes hoy deberían pagar por ese edificio que yo les vendo? ¿Verdad? Porque esa es la decisión. Ustedes hoy deben saber si es conveniente o no comprar el edificio y no esperar hasta un año, ¿ya? Entonces, ahora, en este momento, ustedes preparan la información para su cálculo. Para responder la pregunta, debemos encontrar el valor presente de esta inversión. Es decir, descontar el monto que vamos a recibir dentro de un año a la tasa de rendimiento requerido por ustedes. Tenemos acá, valor futuro o valor esperado dentro de un año, 420. El rendimiento que ustedes exigen, 5%. N, que es el periodo, 1, porque es un año, de aquí a ahora, a un año, que ustedes esperarían percibir el valor del activo, en base a la proyección que ustedes han hecho. Sustituyendo, para encontrar el valor presente hacemos un descuento, ¿verdad? Entonces, 42,000 de valor futuro, que es esto que está aquí, entre el factor de descuento, que no es más que uno más, que ya lo da la expresión, 0.05, que es el rendimiento exigido, elevado a la 1, que es un año, ¿verdad? Pero como hemos dicho, matemáticamente hablando, no es relevante colocarlo. Y lo que se está definiendo en este cálculo es que el valor presente de este edificio, hoy, en este momento, es de 400,000 dólares. ¿Ya? En base a los cálculos realizados, lo más que ustedes deben pagar por ese edificio son 400,000 dólares. Y considerando que la oferta que yo les hago, como inmobiliario, ¿verdad? Yo les hago es de 370,000 el costo, resulta conveniente para ustedes realizar el negocio. ¿Por qué? Porque según los datos, el valor de ese activo hoy es de 400,000. O sea, es lo más que deberían pagar ustedes ahora. Pero yo lo estoy vendiendo en 370. Entonces, se lo estoy vendiendo por debajo del valor del mercado que debería tener ese activo. Entonces, estamos hablando que es 30,000 dólares menos que el valor máximo a pagar. Si la oferta de compra fuera por cualquier valor por arriba de los 400,000, entonces la tendrían que rechazar. Suponiendo que yo les digo, les vendo un edificio, pero en vez de decirle que se los venden 370, les digo que se los venden 410, evidentemente ustedes no lo comprarían porque les estoy dando más caro de lo que el edificio vale ahora. ¿Ya? Esa es la bondad de la utilización de estos modelos de evaluación para activos reales. ¿Sí? Viendo este detalle, cálculos muy sencillos, muy prácticos, nos permite tener escenarios para tomar decisiones. En este caso, basándonos en este dato y el precio que les estoy dando, sí conviene realizar la compra del edificio. Así de sencillo. Entramos al apartado de las actividades. Para ello vamos a intercambiar la interfaz y lo vamos a ver acá, ¿verdad? Lo que es el apartado de las actividades en línea. Recordándoles que la actividad en línea, ¿verdad? Que es una evaluación, siempre debe ser ingresada a través de la herramienta Proctorizer, ¿verdad? Lo que les he mencionado, para efectos de evitar inconvenientes o que les esté pidiendo clave para poder entrar. Se recuerda igual que una vez ustedes a través de Proctorizer ingresen a la actividad evaluada, no deben tener ninguna otra pestaña abierta ni tampoco se pueden salir para abrir otra, porque automáticamente el programa, ¿verdad? Lo va a sacar, ya no les va a permitir hacer el examen.
Entonces, la actividad 1, evaluación en línea, cuestionario individual. Después de haber dado lectura a los contenidos de esta unidad, ingresa a la unidad 2, actividad 1, evaluación en línea, en el cual va a encontrar una serie de ítems de selección múltiple y relación. La evaluación consta de 30 ítems, de los cuales van a presentárseles 20 de forma aleatoria. Para lograr el éxito de la evaluación, leer detenidamente cada uno y seleccionar la respuesta correcta. El tiempo estipulado para resolver la evaluación es de 60 minutos en un solo intento. Fecha límite, domingo de la semana 2 a la medianoche. ¿Ya? La selección correcta de todos los ítems tendrá una ponderación de 10 puntos. Se recuerda, damas y caballeros, que es conveniente que previo a elaborar la evaluación, revisen el glosario, ¿verdad? Para que tengan más presentes los conceptos, porque les va a servir para efectos de su resolución. Eso es el caso de la actividad en línea. Actividad 2. Apliquemos lo aprendido. Es una tarea también de tipo individual, y aquí lo que se solicita es que, después de haber dado lectura al contenido de la unidad, descargue el archivo guía de ejercicios y resuelva lo que se le pide. Tome en cuenta los ejemplos presentados en el desarrollo de la unidad. Una vez finalizado, guárdelo y envíelo en archivo en el espacio de la tarea, unidad 2, actividad 2, apliquemos lo aprendido. Fecha límite, domingo igual de la semana 2 a la medianoche. Criterios de evaluación, uso adecuado de fórmulas, correcto desarrollo de los ejercicios, que es la parte que tiene más puntaje, ¿verdad? Interpretar resultados, seguimiento de instrucciones y desarrollo lógico de ejercicios. La guía de ejercicios, podrán ver ustedes, que únicamente presenta unos ejercicios, que básicamente son 4. El primero, una empresa que emite bonos y se solicita que calcule el valor del bono al momento e indicar si se redime con prima o con descuento. ¿Ya? Y si hubiera prima o descuento, encuentra el valor si lo hubiera. El ejercicio 2 se deriva del ejercicio 1, o sea que lo ideal es que esté bien hecho el ejercicio 1, correctamente resuelto, porque en base a los datos obtenidos les piden lo siguiente. Retomando los datos del ejemplo anterior, calcule el rendimiento al vencimiento. Aquella fórmula que vimos, ¿verdad? Que solo era de sustituir datos. Ejercicio 3. Una empresa que debe pagar un dividendo por cada acción con un rendimiento del 12%. Se les pide que calcule los dividendos del año 2 y 5 y asimismo que encuentre el precio de la acción, similar a lo que hemos visto en clase. Y el último, que es como el que es un poquito más elaborado, la oportunidad de participar en un proyecto de inversión, que es la construcción de un ala industrial para albergar empresas de maquila, que vendrán al país a empezar a trabajar en 2 años a partir de ahora. Y aquí está el detalle de todo lo que les pide. Y lo que se les pide es que encuentren el valor presente de esa alternativa y definan si es conveniente o no el utilizarla. ¿Ya? Entonces, en función de eso, pues, ahí está la información para que ustedes la puedan trabajar y en términos de ello, pues, apoyarse en la información de la plataforma y en lo que es el video que hemos realizado. Y ahí finalizaríamos el detalle de la actividad 2, que tiene que ver también con una presentación de ejercicios de forma individual. Queda abierto el espacio, damas y caballeros, para las dudas o consultas. ¿Dudas o inquietudes, compañeros? Por mi parte no tengo ninguna, licenciado, gracias. Ok, perfecto, muchas gracias. Si la
Buenas noches, Luis. Hola, hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Hola, hola. Hola, buenas noches. No sé si está listo.